16 y vamos a abrir y vamos a regresar a nuestro estudio hablando sobre la parábola del mayordomo injusto. La parábola del mayordomo injusto, ¿no? Y quiero que noten conmigo, por favor, una vez más. Es fácil perderse uno en la idea que aquí se está dirigiendo de otra persona. Eso es muy fácil, ¿no? Es como señalar a otra persona, ¿no? Pero aquí esta parábola nos está hablando a nosotros. Queremos leer nuestra Biblia aquí en San Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 13. Mi costumbre es siempre ponerlo en su contexto, porque las memorias aquí son muy cortas, muy cortas. Vamos a leer. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces los llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré, pues mi señor me quita la administración? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Y dice: ya sé que lo que haré, para que cuando se me destituye de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero: ¿cuánto le debes al señor, a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Y el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de sus riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso del ajeno, ¿a quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, os apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiero por un momento desviar su atención aquí en versículo 10, por favor. En versículo 10. Dice: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Quiero que note ahí, por favor, un momento conmigo, que aquí no existe ninguna sugerencia. No es un dicho simplemente por ser un dicho, es un dato, es un hecho. Y siempre se puede comprobar. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Permíteme extender la idea. En estas últimas semanas, hemos hablado sobre esta idea, este concepto, por ejemplo, de los trabajos, las horas laboral, ¿no? Ahora, piense esto bien conmigo, por favor, porque varios aquí me han hecho preguntas, algunos me han cuestionado, y tú sabes que hay una tremenda diferencia entre hacer una pregunta y cuestionar. Cuando uno cuestiona, está cuestionando el carácter de la persona, la intención de la persona, su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Porque muchos aquí no han aprendido cómo hacer preguntas, cuestionan, ¿no? Y el problema es que cuando tú comienzas a cuestionar a la persona, usted ha desviado, ¿ves?, el contenido del tema. Ahora es atacando a la persona. Permíteme a ver si puedo elaborar esta idea que se encuentra en versículo 10 como un ejemplo. Usted está en control de su horario. La mentira es que alguien más está en control de mi horario. Nadie puede controlar su tiempo menos usted. Cada vez que tú te encuentras controlado por tu tiempo, es que usted le ha dado permiso
a otro controlar tu tiempo. Eso es lo que tú has hecho. Ahora, tú te puedes quejar, puedes funfuñar, puedes chismar, puedes hablar todo lo que tú quieras, pero tú implícitamente le has dado el permiso a otra persona a controlar su tiempo y luego te quejas. Ahora, imagínense que lo que él dice aquí en versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Ahora, yo veo los rostros están luchando conmigo. Veo así van los hermanos, así, pero adentro está, hermano Eddie, tú eres extranjero, no entiendes nada de nosotros, no, yo entiendo, es vos el que no entiendes. Usted le da permiso para que abusen de ti. Usted le da ese permiso. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto a pagar el precio por lo que te van a dar. Y eso me llama la atención. ¿Qué es lo que te están dando? Te han robado 4 horas mínimo de su labor, ¿o estoy equivocado? ¿Cierto, sí o no? Y luego te quejas porque tú le das el permiso que te roben 4 horas de labor y no te lo pagan. ¿Cierto, sí o no? Y ahora, note lo que él dice aquí en versículo 10, por un momento. Quería desviar su atención brevemente aquí. Dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Pregunta, cuando usted le da permiso a otra persona a robarte el tiempo y no te lo paga, ¿quién es el injusto aquí? No es una pregunta retórica. Ok, yo me voy a enfocar aquí. Ok, muy bien. Siempre hay un atrevido. Muy bien, ok. ¿Quién está en control de su tiempo? No, punto. Su tiempo, punto. ¿Quién está en control de su tiempo? ¿O cómo? Yo. Ok. Ahora, si usted permite a otra persona abusar de su tiempo y tú eres infiel en lo poco que está en su control, tu tiempo está en su control. Ya está mostrando que no va a ser fiel en lo mucho porque no es fiel en lo poco. Algo palpar está en su control. Pero tú esperas ser recompensado y a través por medio de decir, bueno, así son las cosas aquí. Y tú permites que alguien te robe el tiempo y no te pagas. Usted es infiel en lo poco que está en su control. ¿Quién con los 5 sentidos te va a dar más si vos eres incapaz de manejar lo poco que tú tienes? El otro día, yo y el pastor Joe fuimos a visitar a un misionero y en breve estuvimos hablando. Y me recuerdo que el banco en Nueva York, que es el banco principal que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos usa este gran banco que se llama Mellon Bank, es el banco que se usa para transferir dinero a todos los países del mundo. Ellos usan este banco exclusivamente. Este banco no trata con personas individualmente, solamente trata con otros bancos y gobiernos. Es la única cosa que ellos hacen. O sea, ellos manejan billones y billones diariamente. Mi hermana es asistente del presidente de ese banco. Ya tiene 30 y pico de años trabajando ahí. Ya está para jubilarse. Y para mostrarle el ejemplo,
porque aquí todo intelectualmente entiende lo que estoy diciendo, pero emocionalmente rechazan lo que digo. Y el banco mandaron el presidente, él vino con su equipo, juntamente con mi pariente, a Lima. Y todo se hace en detalle por correo electrónico, en detalle de antemano. A esta hora tenemos la reunión, precisamente a esta hora. Y el presidente del banco de BCP, Interbank, Scotiabank, todos estos bancos, y todos llegaron más de una hora tarde a la reunión. A ese nivel. Y el presidente del Banco de los Estados dijo, vámonos. Regresaron al aeropuerto y se fueron. Y le dio el reporte al gobierno, a la tesorería de los Estados Unidos, jamás nosotros tratamos con Perú. Y la idea era de entregar 900 millones de dólares, que era el primer depósito de 4, para bajar la tasa y los intereses aquí y ayudar a la economía. Y Perú perdió. ¿Por qué? Porque aquí no respetan tiempo. Aquí se excusan. Y lo que nunca hemos comprendido aquí en 3 años que estoy en esta iglesia hablando con la gente es que cuando tú le falta el tiempo a otra persona, tú le estás faltando respeto. Eso es lo que tú estás haciendo. Pero han normalizado eso dentro de la cultura. Todos somos así. Y la otra noche cuando estaba pastor hablando con mi señor, le dije, si tú tienes una cita conmigo a las 4 de la tarde en una cafetería, nos sentamos y tú llegas a las 4:30, jamás me siento a hablar contigo. No, hermano, tú no entiendes, es que no, eso es faltar respeto. Ahora, todo el mundo aquí tiene celular y ni siquiera llama. Yo acepto su decisión. Y ellos perdieron en total, 3.5 billones de dólares de asistencia, cuando no tenía que pagar de nuevo. Ahora, ¿por qué compartir esto con ustedes? Versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Este asunto no se trata de cultura. Hay principios bíblicos aquí. Y esta idea de capital, por favor, fíjense bien en la pantalla, por favor. ¿Cuál es el significado de capital? Y quiero regresar ahí porque mucha gente, y la semana pasada, no lo captaron. El capital es el total de recursos físicos y financieros que posee una entidad económica, obtenidos mediante las aportaciones de los socios o accionistas para generar beneficios o ganancias. Eso es capital, en un sentido. Eso en un solo sentido. Pero el sentido más grande todavía es el cual no hemos captado. Mira bien. Esta palabra capital viene de la palabra en latín, se deriva de la palabra, ¿no? Capitalis, que quiere decir de la cabeza. Es de la cabeza. Deriva del adjetivo latino capitalis, del mismo, miren la pantalla, dice, del mismo significado que se basa en el nombre latino de cabeza. Es una cabeza llena de conocimiento y discernimiento, en cómo usar los recursos depositados en sus manos. Aquí tenemos un sinfín de gente profesionales con un montón de títulos, pero no saben cómo manejar su dinero. El dinero es una herramienta depositada de parte de Dios en nuestras vidas para nuestro bien. Y si tú no sabes cómo usarlo, utilizarlo, ¿me entiendes?
porque somos llevados más por nuestras tradiciones y nuestras costumbres y nuestros hábitos, etcétera, etcétera y etcétera. No tienes el derecho de quejarte. Y en muchas iglesias en Latinoamérica lo que pasa es que buscan la iglesia como si fuera una agencia social para que le ayude económicamente a ellos, mientras que han sido desobedientes y peor, ignorantes de cómo utilizar los recursos que tienen en sus propias manos. Pero se espera por la tradición, bueno, vete a hablar con el pastor, vete a hablar con la iglesia. La Biblia dice que ellos son hermanos de amor y te tienen que amar. Y eso es un juego de manipulación de su parte. Y los pastores caen en la trampa para mantenerse popular dentro de un pueblo. Dios nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos para adelantarnos y caminar enfrente de las cosas de este mundo. Entonces llegamos a la pregunta, ¿qué significado tiene capitalismo? ¿No? El capitalismo se basa en los siguientes pilares: propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles como tierras y viviendas y activos intangibles como acciones y bonos, etcétera, 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 etcétera. Y luego el interés propio por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar los problemas sociopolíticos. Ahora, ¿quién aquí se levanta en la mañana de lunes para ir a trabajar y tú estás más preocupado por tus vecinos y los demás en tu comunidad? No, ¿verdad? Lo que te mueve son tus intereses propios. Ahora, la Biblia no dice que tú no debes tener intereses propios. Es saludable. Tú debes pensar en tu esposa, en tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Pero la política nuestra es a lo contrario. Nosotros promovemos una política de mentira y creamos caos y confusión. Mientras, mira bien, que los capitalistas defienden la libertad económica plena, dejando que sea el mercado quien determine las necesidades de producción y consumo, y por lo tanto hacia dónde fluyen las riquezas. Los socialistas prefieren una economía intervenida y controlada por el Estado, que actuaría como entidad guardiana para evitar el desigual social. En ese caso, ¿ves? Tú dices que tú no crees eso. Mentira, sí lo cree. En su política lo cree. Pero en su vida privada no lo vives. Aquí hay un conflicto. Y si tú realmente lo crees políticamente, ¿por qué no se trasladan a Venezuela? A ver, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ir? Cuba, yo he estado en Cuba, es un desastre. La pregunta es en la pantalla, ¿cuál de los dos sistemas enseña la Biblia? Si tú puedes aprender de deshacerse del asunto político y entrar en el asunto bíblico, tú vas a descubrir algo completamente diferente. Vamos a regresar al primer punto. Punto número 1. El mayordomo injusto, en la parábola misma, Jesús dijo 4 cosas acerca del mayordomo injusto. Ahora, quiero enfocarme solamente en el mayordomo injusto. Ahora, a ver, para que note bien. Ahora, hay un mayordomo justo, pero al principio vamos a comenzar con el injusto. ¿Me entiende? Hay 4 cosas que Jesús trata sobre aquí. Mira bien. En esta parábola, ¿no? En la pantalla dice, esta parábola nos llama a definir la diferencia entre la fuerza negativa, ¿ves? Y de la codicia y la fuerza positiva del interés propio del fiel y honesto. Ahora, si eres un hombre o una mujer, eres honesto, recto, justo en su caminar en las cosas del Señor, con tu familia, con tu prójimo, etcétera, 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 etcétera. Y típicamente en las iglesias, olvídate el mundo. Sabe que nosotros no tenemos ninguna autoridad a tratar con el mundo. Ninguna. 0. Tenemos que enfrentar el mundo. La única autoridad que nosotros tenemos para intervenir en el mundo es compartir y predicar el Evangelio. Y nada más. Nuestra autoridad está limitada.
es llevar la palabra del Señor, el Evangelio, con ellos. ¿Me entiendes? Pero dentro de la iglesia es otra cosa, diferente. Ahora estamos hablando del concepto que el pastor siempre está hablando aquí de santidad. Nuestra santidad. Y en nuestra santidad hay un sinfín de cosas. Hay un montón de categorías y subcategorías dentro de ese concepto de santidad. Y cómo es que uno maneja los recursos que Dios ha depositado en su vida, ¿no? Ahora, si hay un hermano o una hermana que maneja bien las cosas en su vida, ¿no? Y muchos en la iglesia que son injustos, mayordomos injustos, y la iglesia está llena de ellos. Siempre se quiere acercar a alguien justo y chuparle seco. Préstame, ayúdame. Y el tonto cae en la trompa. En la trampa dice, sí. Y ¿sabes por qué tú te acercas al justo? Porque tú ves que él camina bien. Pero tú no caminas bien. Pero tú quieres ser recompensado por su injusticia. Y cuando él te dice no, tú dices, no, ese hermano no tiene amor. No, ese es el amor. A dirigirte y llevarte al Señor. Y aquí nosotros tenemos una tendencia de intervenir en la vida de alguien y no dejarlo donde debe de estar hasta que Dios le alcance su atención 100%. Siempre queremos rescatar a alguien porque vemos la situación de ellos injusto. Sí, es injusto porque ellos mismos se pusieron en esa situación de injusticia. Pero no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su manera de ser, porque realmente no confían en el Señor. Ese es el problema. Y dice, pero es que no puedo dejarlo así, no lo puedo dejar así. No, ¿sabe por qué? Porque vos crees que tú eres más amoroso que Dios. Tienes más gracia que Dios, tienes más misericordia de Dios, comprendes más que Dios. Te ha convertido en Dios. ¿Entiendo lo que estoy intentando decir aquí? Porque somos llevados por nuestros sentimientos y emociones que son real. No quiero menospreciar eso, no lo quiero minimizar, pero están equivocados. Si eres una persona llena del Espíritu Santo, porque dice que ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, en ese caso, tú tienes el mismo Espíritu que yo tengo. Tienes el mismo acceso a la palabra que yo tengo. Y ahora, yo no esperaba ni un amén esta mañana y seguro que no todas mis expectativas se han realizado. Y aquí hay un montón de problemas sociales que se pueden solucionar si confiamos en la soberanía de Dios. Pero no confiamos en la soberanía de Dios. Decimos que sí, pero no. ¿Entiendo lo que estoy intentando decir aquí? Mire bien. Y cuando ven una mujer que camina honestamente y fiel con el Señor y Dios lo ha prosperado y lo ha bendecido, esa persona es criticada por los demás. Porque los demás andan chuecos. Y quieren ser recompensados por sus malas decisiones. Ese es un conflicto que existe dentro de la iglesia. Ahora, note bien conmigo. Al final de la parábola, Jesús plantea uno de los puntos económicos más difíciles de la Biblia. Mira la pantalla. No podemos servir a Dios ni las riquezas a la vez. No podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez, pero es precisamente lo que intentamos hacer cada día como creyentes aquí. Invertimos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo en ese bendito trabajo, persiguiendo las riquezas con la mentira que estoy persiguiendo a Dios igualmente. Y no es así. Aquí vienen y le dan las sobras a Dios, si es que vienen. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Mira. Y la palabra habla clara, pero no te molesta con ella. Pero si el pastor lo dice, te molesta con él, porque él lo dijo.
Porque ahora tenemos un ser humano enfrente de ti donde tú lo puedes personalizar. Pero hazlo con Dios. Tú le gritas a Dios, no le mueve la mano a Él. Te puedes enojar con Él, le puedes levantar el puño a Él, no lo mueve nada a Él. Conmigo lo puede hacer con gusto y yo te ignoro. Yo sigo caminando, ¿entiendes? Porque no lo voy a personalizar. Porque tú necesitas a alguien con quien tú te tienes que desquitar. Pero desquítese en el espejo, contigo mismo. Mira, el dinero es una realidad inevitable de la vida en el mundo y como tal se puede usar sabiamente siempre, y ahora aquí te la cabe, siempre y cuando quede en segundo lugar después de nuestra relación con Dios. Y ahí está el problema. Es raro para muchos en las iglesias que Dios está en el primer lugar. Dios está en el segundo lugar. Esa es la verdad. Y luego tú quieres saber por qué las cosas no funcionan como tú esperabas que iban a funcionar. Mira, aquí hay leyes divinas. Hay leyes espirituales que tenemos el lujo de violar, pero también tenemos que esperar las consecuencias también. Ahora, esta parábola, mira la pantalla, le sigue la simple afirmación de que no podemos servir a dos señores. Debemos elegir entre Dios y el dinero. En San Lucas capítulo 16, versículo 13 dice, ningún siervo, ahora, ¿qué parte de la palabra ningún siervo no entendemos? Ningún excepto yo. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, no se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Pero tú lo intentas 72 horas a la semana. ¿No? 288 horas al mes. ¿Qué mano es? Tú no entiendes. Es que así es así. Ok, si así es aquí, okay, ¿por qué te quejas? Cuando tú voluntariamente te has hecho esclavo a un sistema que está en plena violación de los principios bíblicos. Y luego me dice, yo soy creyente. ¿Ok? ¿Creyente de qué y en quién? ¿Y sabe por qué no nos atrevemos a poner las pilas? ¿Por qué? Porque tengo más temor al trabajo que al Señor. Esa es la razón. Yo estaba anoche tarde en mi oficina y recibí un texto de un pastor. Me preguntó, ¿cómo voy a aconsejar a esta señorita? Me está explicando el problema. Dice, bueno, dije, varón, no hay nada que tú puedas hacer por ella. Sí, yo y mi esposa estamos de acuerdo, pues no le puedo decir eso. Bueno, en ese caso, varón, renuncia a ser pastor. No me pintaste el cuadro. Esta señora tiene 4 hijos. El esposo la abandonó. Ella viene a hablar con el pastor, necesito ayuda económica, y él está aconsejando. Yo estoy más que convencido que la consejería de la iglesia es un juego, que no tiene sentido. Se le aconseja y y no actúan. En ese caso ya dejamos de hablar, porque ya has elegido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se te da un consejo y tú lo ignoras. Ok, yo acepto que tú lo ignoras. Pero no me venga a hacer la misma pregunta otra vez. ¿Me entiendes? Porque no tiene sentido. Ahora, él me dice, le ha aconsejado a ella lo que ella tiene que hacer. Bueno, de curiosidad, ¿qué le ha dicho a ella? Bueno, ella tiene que ir a la corte, lo tiene que denunciar, pero ella no quiere porque mis hijos, que esto, que el otro, que ok. Y yo, ¿cuál es el problema? No entiendo cuál es el problema. Ella ya te dijo lo que ella no va a hacer. Pero lo que ella quiere es que tú y la iglesia levanten una ofrenda semanalmente para ayudarla. Y dije, no. Pero pastor, ¿cómo tú puedes decir eso? Usted me está haciendo la pregunta a mí.
Usted inició la comunicación conmigo, no yo contigo. Pero los hermanos se van a molestar. ¿Qué me importa que se molesten los hermanos? Lo que tú no entiendes, obviamente, y debes renunciar, es que ella te está diciendo que ella es creyente, pero ella no cree en Dios. Ella no confía en la soberanía de Dios. Eso es lo que ella te está diciendo. Ok. Eso es lo que dijo. Está claro. En ese caso, tú tienes que aceptar, ¿qué? Aceptar su respuesta. Pero que no puede pagar por la comida, por la escuela, por la comida y por la renta, el alquiler, la luz, el agua. ¿Qué te puedo decir? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Lo que tú estás diciendo es que tú no crees en Dios. Tú no crees en la soberanía de Dios. Tú no crees que Dios te va a cuidar si eres fiel con Él. Pero no eres fiel con Él. Pero quiere los beneficios de Él sin Él. Quiere los beneficios de la iglesia sin la iglesia. ¿Entiende lo que estoy intentando decir aquí? Este es el juego que tenemos aquí. Y en Latinoamérica, el porcentaje de mujeres abandonadas con sus hijos es súper alto, es único. Cuando tú tratas los 5 continentes, este continente es alto y las mujeres los aceptan. Y dicen, pues yo creo en Dios. ¿En qué Dios estamos hablando? Tiene que ser un Dios de su propia imaginación, porque no es el Dios de la Biblia. Ahora, ¿ve por dónde voy? Algo práctico, palpable. Mire bien. Él dice en versículo 13 de San Lucas capítulo 16, ningún siervo puede servir a 2 señores porque obedecerá a uno o amará al otro. Se apegará a uno o despreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Y ese es el problema, que nosotros lo reconocemos intelectualmente, le damos un sentimiento mental, sí, eso es cierto, y lo ignora el día de mañana. Y lo intenta. Este es otro dicho que a menudo se cita como el caso decisivo contra la riqueza, pero Jesús no lo usa de esa manera. Yo no encuentro en la Biblia donde Dios dice que el dinero es malo. Es como usamos el dinero, o no lo usamos, ¿no? Jesús nos está advirtiendo que el poner las riquezas en primer lugar, nos separamos de Dios y esto no servirá. El dinero, mira bien, el dinero es una herramienta del mundo y como tal puede ser usado sabiamente. Siempre y cuando quede en segundo lugar después de nuestra relación con Dios. Dios viene en segundo lugar cuando somos consumidos por el consumismo y eligiendo la terapia de compras en lugar de la oración. Elegimos a un Dios falso cuando anteponemos nuestro amor a las riquezas por nuestro amor a Dios. Cuando anteponemos la búsqueda de ganancias materiales al discipulado. Aquí la cosa más difícil en esta iglesia es discipular a la gente porque no hay tiempo. ¿O estoy mintiendo? Mi mamá, mi papá, mis niños, mis abuelos, mis nietos, mi vecina, mi negocio, mi trabajo, mi. Y no hay tiempo para nada, pero hay tiempo para todo. Y nadie te puede ayudar porque no das el lugar para ayudarte. Lo que quiere es y esta es la lucha, este es el desafío. No solamente en esta iglesia. Mira bien. Elegimos a un Dios falso cuando anteponemos nuestro amor a las riquezas por nuestro amor a Dios, cuando anteponemos la búsqueda de ganancias materiales al discipulado. Este es el verdadero desafío para nosotros, el gran cambio que Jesús pide en nuestras vidas. Tenemos herramientas económicas como hijos e hijas de la luz. Como hijos e hijas de la luz estamos llamados a usarlos sabiamente, a ser tan prudentes como los que son mundanos por sus propias luces. Es interesante que el mundano tiene más canicas que nosotros en cómo manejar las cosas. Y eso yo estoy confundido con eso. ¿Acaso no estamos llenos del Espíritu de Dios? La mente de Cristo, su palabra.
y nosotros la ignoramos. Ok, bueno. Yo tengo que aceptar su decisión. Pero no espere ser recompensado por su desobediencia. Vivimos en un mundo de economía del libre mercado. En las últimas décadas se ha considerado que las grandes empresas y globalización están teñidas teológicamente. Mira, permíteme. Esta es una crítica lanzada por teólogos tanto en Europa como en América. La percepción es de amenaza, en que seremos abrumados por fuerzas que escapan a nuestro control. Sin embargo, podemos imaginar esta economía positivamente en el contexto de esta parábola. Podemos ver en la pantalla, ver que nuestra riqueza es una arma de doble filo, capaz de separarnos de Dios y capaz de ayudarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a los pobres y al mundo en general. La riqueza o el dinero en sí mismo no es el problema. Nunca ha sido el problema. Ese bendito billete de sol, un billete de 100 soles, no tiene sentimientos. En sí misma solamente tiene un valor económico digital, nada más. 1, 0, 0. Pero no toma decisiones. El problema es cómo. Es cómo usamos nuestra riqueza personalmente y en la comunidad. La suposición de los críticos es que la parte personal nos hace codiciosos. Ahora, si tú tienes una hermana aquí en la iglesia y Dios la ha bendecido grandemente, ella es una mujer que camina con el Señor, ella es fiel con el Señor, ella somete su vida debajo de la autoridad de la palabra del Señor, etcétera, etcétera, camina como debe de caminar, y la critican. Una mujer codiciosa no me quiso ayudar. Ella no está obligada a ayudar a una persona que es desobediente y que no cree en el Señor y no pone en principio los principios de Dios en práctica en su vida. Muéstrame un versículo, solamente un versículo implícitamente, no explícitamente, pero implícitamente que ella está obligada. Muéstramelo. No lo va a encontrar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El individuo debe ser salvado por la comunidad o mejor aún por el Estado. Esto tiene que ser cuestionado. Y esa es la política aquí. El Estado tiene que. Estaba viendo un reporte. En los últimos 3 años, la República de Perú ha compartido en total, 78 bonos en la economía. ¿Tú sabes lo que son 78 bonos? ¿Tú tienes la menor idea de lo que estamos hablando? Dice, pero no es nada grande. Bueno, vamos a ver. Si tú regalas 500,000 bonos de 50 soles, a ver, economista, 500,000 bonos a 50 soles cada uno. Explícame, ¿eso no tiene un impacto en la economía? 78 bonos se han regalado. El pueblo te chupa seco. Y los políticos lo permiten, esperando que los gobiernos y el Banco Mundial lo va a sacar del paquete que se han metido. El pueblo siempre quiere, dame. Los hermanos en la iglesia es dame. Pero la vida cristiana, la que está en la Biblia, es una vida sacrificial. Y la tasa no baja, los intereses no bajan. Y está tratando de negociar otro préstamo. Y el gobierno y el Banco Mundial le dijo, hasta aquí. Ustedes tienen un pueblo, como decimos nosotros, ñoñado, malcriado. ¿Por qué? Porque es la idea que el Estado está obligado. Y muchos creyentes en las iglesias tienen esa misma mentalidad. No es Dios.
es el Estado. Han reemplazado a Dios con el Estado. Y él termina esta parábola diciendo, no puedes servir a Dios. Señores, es imposible. El flujo tiene que ir en el sentido contrario. Donde hay individuos que son más solidarios, habrá una mayor comunidad. La otra pregunta que tenemos que hacernos es si realmente actuamos de manera diferente con nuestra riqueza que con los otros aspectos de nuestras vidas. Es difícil creer que alguien puede ser egoísta. Ahora voy a tocar. Ahora voy a ser personal. ¿Okay? Si hasta el momento no lo he sido, ahora voy a ser. Mire bien. Es difícil creer que alguien puede ser egoísta con respecto al dinero, pero no con respecto a relacionarse con los demás. Eso es mentira. Mira la pantalla. Cuanto más egoístas seamos con nuestra riqueza, más egoístas seremos con nuestro amor por nuestro cónyuge o nuestra actitud hacia las necesidades de nuestro prójimo. Y eso se ve palpablemente en la iglesia. Estaba la semana pasada anotando. No sé si ha notado eso aquí. Todos entramos por esa misma puerta, ¿verdad? Individualmente, ¿verdad? Y entramos como extranjeros. Yo pensaba que nosotros éramos los únicos extranjeros aquí. Voy descubriendo que la iglesia está llena de extranjeros. Fue la gran sorpresa. Yo me quedé sentado ahí evaluando. Entran como extranjeros, se saludan de vez en cuando. Hola, ¿qué tal? Un bracito. Pero entran como extranjeros y salen igual como extranjeros. La comunión y el compañerismo que debe de existir vivamente en nuestra iglesia no existe. No existe. Ustedes entran igual y salen igual. Es una manifestación de su egoísmo. En cuanto más egoístas seamos con nuestra riqueza, apretados en la mano en la bolsa, más egoístas seremos con nuestro amor por nuestro cónyuge o nuestra actitud hacia las necesidades de nuestro prójimo. Así somos. La riqueza se crea por la suma de las acciones de todos los participantes, individuos y empresas, agencias gubernamentales, ¿no? A trabajar en la economía como ciudadanos responsables, estamos desempeñando nuestro papel en la generación de riquezas. En cierto sentido, podemos sentirnos desconcertados por lo pequeños que somos como individuos en esta gran y compleja economía nuestra. Y eso es ahí donde nos escondemos detrás de esa máscara. ¿Qué puedo hacer yo? Mucho. En otro sentido, podemos ver cuán poderosos pueden ser los individuos y los grupos de individuos. Nos hace falta ser un pueblo para innovar. Mira, no hace falta ser un pueblo para innovar. Alrededor del 95% de todas las nuevas inversiones en los Estados Unidos son desarrolladas por empresarios y pequeñas empresas. No son las empresas grandes, son personas individualmente. El 95% de todas las invenciones viene de una persona singular que no está conectada con una empresa grande. Es el individuo que tiene el impacto sobre la comunidad. Pero aquí lo tenemos al revés. La comunidad manda al individuo.
Algunos de estos nuevos inventos pueden tener un gran impacto en la vida de otros. Y esto no solo significa iPods o otros dispositivos, sino innovaciones en áreas como el cuidado de la salud y las comunicaciones, que pueden ayudar a mejorar la vida de aquellos que en la economía que están en desventaja. Tenemos que ser menos egoístas en todas las áreas de nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro estilo de vida y controlándonos a nosotros mismos para no actuar egoístamente. Tenemos que ver cómo el egoísmo se traduce en comportamiento económico, que es algo que podemos cambiar. Si cambio hoy, tal vez mi vecino cambie mañana. A ver, hay muchas maneras en que podemos cambiar nuestras actitudes y acciones económicas. Estas son algunas posibilidades para tener en cuenta. Ahora, mire bien. 1, pensar. Qué concepto radical, ¿no? Esta cosa tiene que funcionar primero, ¿no? Pensar sobre la forma en que consumimos y lo que consumimos. Enseñar a nuestros hijos a ser consumidores sabios. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, de todos que están presentes aquí hoy día, tu mami, tu papi, tu tía, tu tío, tu abuelo, tu abuela, te sentó y te dio instrucciones precisamente cómo manejar los recursos económicos en tu vida? A ver, ¿cuántos? Ni uno. Janie, uno. Mi papá me sentó. Con razón estamos en el estado que estamos. Pero peor, así creamos nuestros hijos también. Ojalá que existe la posibilidad de que les sale bien las cosas a ellos. ¿Me comprende? Muy pocos de nosotros hemos sido instruidos por nuestros propios padres cómo manejar los recursos que Dios ha depositado en nuestras manos, y luego nosotros cometemos el mismo error con los nuestros. ¿Y quieres saber por qué el ciego está dirigiendo el ciego? Y la iglesia te intenta ayudar y no te cobra ni un céntimo, pero no están interesados. Pero quieren la ayuda del pastor. Pastor, necesito 200 soles. Entiendo lo que estoy diciendo. Y los más necesitados aquí son los que nunca llegan. Pero quieren una consulta en privado, y aun cuando tú lo consultas en privado, no te dicen toda la verdad. ¿Ok? Yo tengo un dicho que mi esposa te puede decir, que lo tengo por años y en décadas. Disfrute tu miseria. Enseñar a nuestros hijos a ser consumidores sabios. Darse cuenta de que lo que consumimos tiene un impacto en lo demás. Ver lo que se puede hacer con el poder del consumidor y el boca a boca, persuadiendo a otros para que compren lo que es moralmente bueno y no compren lo que es moralmente malo para ellos. Decidir, cuida de comprar, cuida qué comprar sin ser impulsivo ni fácil para persuadir. Dar más para la obra de Dios. Ahí llegan las palabras más malditas. Invertir sabiamente para nosotros mismos, nuestra familia y nuestra comunidad eclesiástica. Mira la pantalla. Al cambiar nuestras acciones, cambiamos nuestro comportamiento como consumidores de una manera que se puede calcular en el sistema de libre empresa, porque la economía y las empresas responden a los cambios en el comportamiento del consumidor. Aquí la idea, hablo con la gente y me dice, no, es que el mercado determina todo. Eso es una mentira. Cuando terminen las Navidades, las fiestas navideñas, ¿por qué tú crees que las empresas cambian todo? ¿Porque de su gusto? No, porque sabe que tú no vas a llegar a la tienda. ¿Sabe cómo ellos están promoviendo los descuentos y todo? Es por su comportamiento, no de ellos. Si tú dejas ir al mall, el mall tiene un problema. Y ellos, ok, vamos a bajar los precios, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Tú tienes más poder de lo que tú piensas.
pero porque eres ignorante del poder que tú tienes y no sabes cómo manejar lo poco que tú tienes, ellos te llevan por las narices. Y no es que trabaja en turismo. Si de repente los turistas dijeron, hasta aquí, no llegan, ¿qué es lo que tú vas a hacer, mija? Por todos esos maltratos que reciben en Machu Picchu. Estaba viendo el noticiero. 575 agencias internacionales han anunciado que ya dejan de promover a Perú. Internacional. ¿Tú los culpas? ¿Dejan a la gente abandonada en la calle? ¿Sí o no? Durmiendo en la calle por 2, 3 días. Gente con dinero en la calle. Y los hoteles le mintieron. Los restaurantes los abusan de ellos. Y tú dices, es que los turistas no. No, hombre, el problema siempre está con nosotros. Mira bien. Hay muchas tentaciones en el mercado porque hay una demanda de lo que se ofrece, ya sea en la virtud de esa oferta, sea positiva o negativa. Por ejemplo, cuando el Internet irrumpió en escena, también lo hizo la pornografía en línea. Desafortunadamente ahora es una de las mayores industrias en línea. Dice, ¿pero por qué está proliferando? ¿Por qué está grande? Porque hay clientes. Es muy sencillo, aquí no hay nada difícil de entender. Y los motores, mira bien, de búsqueda de la web, que son medidas interesantes de lo que la gente quiere ver, muestran que los nombres de las celebridades y se encuentran regularmente entre las búsquedas más frecuentes. Y lo que confirma que nuestra sociedad está obsesionada con el poder de las estrellas. En los Estados Unidos hicieron unas encuestas, ¿ves? Con 5,000 iglesias, con gente que decían que eran creyentes en las iglesias. Dice, pero nos permite hacer una encuesta con sus computadoras. ¿Cuántos de ustedes buscan versículos, principios bíblicos en el web, en el internet? ¿Y cuánto buscan todas las historias de las telenovelas y pa? ¿Cuál de los dos ganó? 88.5% no fue la palabra. Y esos son los creyentes. Por lo tanto, mira bien en la pantalla, nuestros gastos revelan mucho sobre nosotros como individuos y sobre la comunidad en que vivimos. Podemos ser consumidores reflexivos, consumidores imprudentes, y podemos comprar bienes para un uso sano y productivo o para nuestra propia autodestrucción. La elección es nuestra, es nuestra. Nosotros tenemos el poder de decidir. El hecho que elegimos mal es otra cosa, pero tenemos ese poder. La riqueza puede ser una barrera para el discipulado o un aspecto saludable de vivir nuestro discipulado. Y la riqueza no solo involucra nuestro dinero, sino también nuestro tiempo. Ahora rezo. Muéstrame a alguien que siempre le permite el control de su tiempo a los demás y te muestro a alguien que tiene sus finanzas descarriadas. No, hermano, tú no entiendes que así es así. No, así es así porque tú lo permites. Cuando somos ricos tenemos más ingresos disponibles, aún mayor potencial para pasar el tiempo libre. Ese tiempo libre se puede utilizar en el servicio, lo que se necesita en un discipulado enérgico, o volverse a Cristo como la única fuente de nuestro ser en el mundo. Preguntándonos qué quiere que hagamos, como quiere que usemos obviamente las riquezas mundanas. Si tan solo podemos decir sí a su mandato de obedecer y seguir. Y la verdad es que tus placeres ganan. El Señor siempre pierde. Dentro de todo lo que nos enseñó hoy día, dijo algo que me llamó la atención.
llevamos la búsqueda de ganancias materiales al discipulado, estamos exigiendo un falso Dios como prioridad. Ya. Cuando anteponemos la búsqueda de ganancias materiales al discipulado. Y precisamente estábamos hablando eso casualmente el día de ayer con un hermano. Tal vez podría aclararos un poco por qué a los hermanos, no sé cómo es el caso de las hermanas, nos cuesta ser intencionales en buscar ser discipulados. Es una pregunta honesta. Porque no, te quiero dar una respuesta honesta. Eso quiero saber, no. Porque Dios no es número uno en su vida. Vienen al culto, te dicen que sí, Dios, Cristo, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero cuando paran por esa puerta, salen por esa puerta, lo reemplaza rápido. Ese es el problema. Porque es una decisión del corazón ya hecho. No es que la están tomando en el camino, ya tomaron esa decisión. La verdad es que para la mayor parte de la iglesia, Dios no es número uno en su vida. Las cosas y la posibilidad de las cosas de Dios son número uno en forma de idea, de concepto, pero su vida grita lo contrario. Lo normal acá es que alguien trabaja de 20 a 30 horas extra sobre los 40 horas que deberían trabajar. La excusa siempre es, así es acá. Entonces, tú mencionaste sobre la idea que cuando hacemos eso, estamos sirviendo al dinero y no a Dios. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma, prácticamente, lo que nosotros podemos hacer para arreglar eso? ¿Cuál sería la mejor forma para nosotros a poder arreglar eso? Bueno, la primera cosa es tú tienes que decidir si Dios realmente es soberano en tu vida. Y tú vas a descubrir que la respuesta, todo el mundo te va a decir sí, pero sus acciones gritan no. Yo creo que tenemos que ser claros con eso primero. ¿Tú te recuerdas cuando había compartido con ustedes de vigilantes del edificio nuestro? ¿No? Y él tomó la decisión, yo no voy a trabajar 72 horas a la semana, 288 horas al mes y luego no me pagan. Consiguió una carreta, puso ruedas, fue a vender verduras y él gana 80 hasta 150 al día vendiendo y trabaja solamente de 10 de la mañana a las 5:30 de la tarde cada día. Él tomó control de su tiempo. ¿Entiendes? Y dice, pero es él. ¿Y tú? Porque tú no confías en Dios. Tú confías más en su astucia que no te está funcionando. Una consulta, una pregunta. Cuando conversaba con muchas personas acerca de aplicar los principios bíblicos en su vida, ellos consideraban más como una utopía, ¿no? Es algo imposible que tú hagas. ¿Oíste? Él dijo que cuando consultan con nosotros, ellos piensan que lo que le estamos aconsejando es algo de utopía, lo ideal que no existe. Y su sustento de ellos, de esas personas con que converso, es que no, la realidad de la vida es diferente. Yeah. Por eso que ellos prefieren muchas veces sacrificar familia, la iglesia, aún inmiscuirse en cosas de la corrupción y otras cosas. Porque dicen, la realidad es así. ¿Y cuál sería su respuesta a ese tipo de actitud? Y son personas que se consideran creyentes, que van a iglesia. Wow, él dijo mucho ahí. Son personas que se consideran creyentes. Bueno, depende de quién lo considera. Número uno, porque sus acciones gritan lo que son. ¿Entiende? Como le dije al pastor ayer, ¿ves? En Latinoamérica, muchas mujeres están abandonadas por los hombres, creando a sus hijos y no aportan ni un bellón para ayudarlos a sostenerlos. ¿O estoy mintiendo? Eso es común y corriente aquí. Como decía el pastor anoche. Pero ella quiere que la iglesia le ayude económicamente. No sé qué decirte. Porque se lo anuncio, mis hijos se enojan.
Oh, vos decís que no eres la madre. Son los hijos que gobiernan el hogar, que toman la decisión. Oh, está lindo. ¿Ves? Esa es la realidad, ¿sí o no? Hay remedios en nuestras manos, hay recursos en nuestras manos, pero no la queremos aprovechar y no la queremos utilizar por los sentimientos de los demás y por su propio temor. El temor te grita, dice, yo no creo en Dios, yo creo en esta realidad. El problema es que esa realidad es la ilusión. Dios es más real que su situación, pero su situación es más real que Dios. Y ese es el problema. Y nosotros luego queremos intervenir en la vida de persona y remunerar y recompensar su desobediencia. Con razón la iglesia anda chueca. Por esa razón se le aconseja y le dije al pastor, yo terminé con este juego. Hablo una vez contigo, tú me quieres... ok, ahora podemos sentarnos una hora. Y en esa hora, en 60 minutos, tú puedes decirme en 58 minutos, sí, pero sí, no, pero sí, no, pero no. Ok, yo te escucho. Pero cuando llega a los 60 minutos, se terminó ahí. Porque yo no voy a repetir esa la segunda vez, porque usted ya ha decidido lo que no quiere hacer. ¿Por qué? Lo que me está diciendo es precisamente lo que dijo el hermano. Su consejo es ideal, utopia, es del cielo, pero aquí no funciona. Ok, está bien. Yo tengo que respetar su decisión. ¿Acaso no somos grandes para promover el libre albedrío? ¿Verdad? Ok, tomaste tu decisión. Yo no estoy tratando de ser imposible aquí, pero alguien nos tiene que hablar y sacudirnos del estado que nos encontramos. Porque esto no puede seguir. Con razón la iglesia es inefectiva en una comunidad entre los mundanos porque nosotros andamos igual como los mundanos. Y si es así la cosa, ¿para qué voy a la iglesia? Si es igual en la iglesia, que me quede en el mundo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo no pretendo que esto es fácil. No es. Pero no es imposible tampoco. Se tienen que tomar decisiones aquí y ejecutarlos. Y dejar de jugar ese juego intelectual. Vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, reconociendo la gravedad, el peso de este tema, Señor. Pero yo te pido, Padre, Señor, que con la ayuda del Espíritu Santo, que venga a aclarar, Señor, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos, de tomar una decisión. ¿A quién creemos? ¿Esta realidad en esta tierra o la realidad de tu persona y tu palabra? Aquí no hay algo neutral. Aquí es sí contigo o no contigo. Y la verdad es que muchos de nosotros hemos tomado la decisión no contigo. Y ahora tenemos que vivir las consecuencias que no queremos vivir. Señor, yo te imploro que toque estos corazones, porque te necesitamos mucho más de lo que pensamos y reconocemos. Su misericordia y tu gracia la necesitamos. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.